Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Crystal Gaia. Hoy tenemos un reencuentro especial y una transmisión verdaderamente espontánea. Aquí estamos con Mariela Orozco de Voz del Quinto Sol. Estamos con Dieli Heredia de Alimentación Solar y también creadora de Imenú, un espacio aquí en Costa Rica muy bello que ya nos va a contar un poquito. Y bueno, yo Carolina de Crystal Gaia. Y como muchos de ustedes saben, bueno, en estos espacios donde estamos compartiendo las medicinas, la luz y las emanaciones de los guardianes de Gaia, como les digo, también estamos, bueno, creando o co-creando este espacio de resonancia cristalina, que es un espacio atemporal donde estamos transmitiendo los mensajes, las ceremonias, las tecnologías, las activaciones que nos permiten hacer ese pasaje del viejo ser humano, por así decirlo, o del ser humano que conocemos hasta ahora, para empezar a configurarnos y a verdaderamente encarnarnos como el divino ser humano. Estos son módulos que se están transmitiendo online y ahora el 15 de mayo del 2025 empezamos el segundo módulo haciendo el acompañamiento, un módulo que en realidad es atemporal y que puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, esta mañana nos juntábamos con Dieli aquí en Costa Rica y dijimos, bueno, vamos a grabar esto que estamos conversando, porque verdaderamente estamos como sosteniendo conversaciones bien lindas, bien importantes. Y bueno, sentimos aquí espontáneamente como reunirnos y encender la cámara y compartirlo con ustedes. En este módulo de resonancia cristalina hemos incorporado, la hemos invitado a Dieli para que verdaderamente nos introduzca. Siento yo un modelo de alimentación que es el modelo de alimentación de la nueva tierra, de la nueva biología, de la nueva frecuencia y por lo tanto de la nueva resonancia que encarna el divino ser humano. O sea que como divinos seres humanos representamos en el planeta Tierra. Una alimentación que no es dogmática, que no es una moda, que no es una tendencia. Esto es increíblemente liberador, increíblemente restaurador de nuestra autonomía, de nuestra salud sobre todo, de nuestro entendimiento, de nuestras percepciones, de esos dones divinos que verdaderamente, ustedes ya saben, muchos de ustedes los empiezan a percibir, a los cuales se empiezan a abrir y dependen de una manera impresionante de nuestra biología y por ende de nuestra alimentación, y no solo de la alimentación, sino también de nuestra exposición al sol, de nuestra exposición a la naturaleza, de nuestro estilo de vida. Bueno, hay muchos factores. La alimentación no es lo único, pero sí es un factor muy importante porque verdaderamente nuestra propia experiencia de camino, que hemos probado muchas cosas, llegamos a la conclusión de que es o nos sostiene en el pasado y digamos prisioneros o dependientes de una alimentación vieja, ¿no? Acostumbrados por las personalidades, por el sistema, por modas, lo vuelvo a decir, todo lo que se pone de moda, o es una alimentación que sostiene la nueva frecuencia y que nos ayuda a abrir el cuerpo, la biología, la disponibilidad para esta nueva frecuencia que quiere incorporarse. O sea, nos está esperando y quiere venir al encuentro. Mariela, ¿tú quieres introducirnos antes de pasarle la palabra a Dieli? Pero bueno, ¿cuál es tu visión, tu experiencia? Pues primeramente agradecísima por este espacio, querida Dieli, muchas gracias, gracias querida Carolina, por estar uniendo estos pensares. En algún momento, en algún tiempo, el tema de la nueva humanidad, de ese nuevo sistema y a lo que en varias veces se ha conversado sobre la disponibilidad, me recordaban y me traían a cuenta el tema de lo que era la unidad.
de que durante todo este tiempo se ha visto todo separado. La distorsión que se ha dado a nivel de la mente, a nivel de la conciencia, a nivel del sentimiento, todo es separado, que si esa es una cosa, esta es otra cosa. Los sistemas espirituales, que no digamos, nos han llevado a situado solamente en ciertos momentos, ciertas temporalidades, ciertas fechas importantes, ciertos cambios que estaban ahí. Pero justamente ahorita el tiempo, el ritmo del tiempo fue algo muy importante, porque cuando en una de las conversaciones con el fuego, con las energías, lo que se transmitía era el tema de volver a ver un tejido unificado, que en resonancia cristalina recuerdo muy bien, una de las transmisiones tenía que ver con tejido, con un telar en blanco, con un montón de hilos que se movían y se entretejían. Y bueno, eso suena lindo, ¿no? Porque uno dice, ay, sí, qué bonito, voy a poder crear, voy a poder hacer, pero cuando ya nos vamos eso a la práctica, a sostener realmente la frecuencia de vida que estaba buscándose ser expresada, que en su momento me ha encantado lo que dice Carolina de que a la vida le gusta la vida, lo que implica la renovación constante de mi palpitar, de mi pensar, de mi sentir, del agua que circula en mí, de una sangre nueva, de un pensamiento nuevo, de una forma de verme a mí y que no digamos todo lo que está alrededor. Entonces, volviendo al tema de la unidad, reconducía en mi mente, mi corazón, a de nuevo ver esa parte en la que nos han puesto nuestra mente o nos han educado, nos han metido mucho el sistema de que todo está aparte, que aparte es una cosa de mi biología, aparte es no sé qué hago. Entonces a eso tenía que ver también con la danza y el juego de mis identidades, de mis propios conceptos y mis propias formas de ser, que soy así de una manera, voy el fin de semana y soy de otra manera, dentro del trabajo soy de esta forma, dentro de mi familia soy de otra forma, entonces aquí me alimento, aquí con mis amigos tomo otras bebidas, aquí hago otra cosa. Entonces estaba constantemente saltando identidades, saltando procesos, siendo una cosa, siendo la otra. Y esta parte de la resonancia manda a la genuidad, manda de nuevo a la unificación, lo que implica que ya no puedo ser dos o tres cosas, ya no puedo comportarme diferente en un lado que en otro lado, que en otro espacio, saltarme a conveniencia mía, a conveniencia de los otros, a conveniencia del entorno, a conveniencias de aceptación. Esas son cositas que hemos platicado en otro momento. Pero cuando nosotros decimos del tejido en blanco, de nuevo, y el tema unidad, la base o el común denominador unidad, implicaba que si yo estaba mudando un pensamiento, ese pensamiento, esa forma de ser, tenía una estructura en mis venas, en mis tejidos, en mis órganos internos, en la forma en la que yo estaba expresando. ¿Por qué? Porque lo alimentaba. Entonces lo alimento con lo que hago, con lo que digo, con cómo me comporto, con las elecciones, con las decisiones, con el entorno donde vivo, y que no digamos con todo lo que consumía, con todo lo que consumo. Entonces al momento de que vuelven otra vez el siguiente, o sea, entonces volvemos al tema tejido, el tema unidad y el tema genuino, implicaba otra vez de que revisara desde lo profundo, que ahí con todas las transmisiones que se han hecho de resonancia y también con, ¿cómo se llamó? Corazón esmeralda, ¿no? Infinito, corazón infinito. Corazón infinito, sí. Que nos llevó a una profundidad del agua. Era justamente para observar raíces que estaban creando y pulsaban algo que no nos gustaba, porque ahí nos situaban entre, bueno, la realidad o lo que ves o lo que sientes no te está pareciendo, no está siendo bueno, amable contigo, pues ¿qué es lo que está entonces como raíz enviando esa señal constante de que suceda de una u otra manera? Cuando ya nosotros nos posicionamos directamente en la biología como el punto de co-creación con nuestro entorno, ahí justamente es donde viene el tema del tiempo otra vez, de que un tiempo unificado, donde las realidades son simultáneas, donde lo de arriba está abajo, lo de adentro está afuera, está pidiendo sí o sí un concepto y un tejido de unidad que nos hace ver indescriptiblemente al tema de cómo está construida mi biología. Y ahí es donde viene no solo lo que hemos hablado, sino lo que empezamos a consumir y a sostener. Entonces, cuando nosotros hemos visto procesos a nivel energético, a nivel de luz, que los empezamos a mover a través de meditaciones, a través de algún viaje, algo que hagamos, y de repente viene
esa luz a integrarse a la parte física, molecular, porque pues ya lo sabemos, nuestro cuerpo templo, que siempre lo decimos o siempre se menciona como algo, ay, qué bonito, muy espiritual, muy no sé quién, sí, pero no es ajeno para nada al día a día, a lo que estoy cocinándome, al espacio donde estoy. Y entonces cuando ya me sitúo ahí directamente en ese combustible que se tiene que integrar sí o sí a la luz, es donde vienen choques muy importantes, ¿verdad? Donde empieza, ay, bueno, me cayó mal tal cosa, o ya no lo hice porque me revolvió la cabeza, me dolió el estómago, me sentí pesado. Entonces, no es precisamente el lenguaje de decir, ya no lo voy a hacer o ya no voy a transitar por ahí porque me hace sentir mal, sino justamente la visión externa de qué es en realidad como co-creador, qué creé ahí, qué fui creando, qué fui sosteniendo, qué fui alimentando, que ahorita me está llamando la atención, me está diciendo, hey, mírame, o sea, está pesado, me siento mal, me siento incómodo, pero mírame, voltéame a ver. Entonces ahí es donde viene la parte benevolente de observar y bueno, elegir otra vez, elegir, bueno, ya no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, pero justo lo que mencionabas, Carolina, de que ya no era una moda, pues de que por un tiempito o porque ahorita viene el temporada de eclipses o porque viene el solsticio o porque no sé qué pasó con la luna, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y después sigo otra vez con un ritmo alocado sin escuchar el cuerpo. Me siento pesado, sí, pero bueno, mañana también me voy a sentir así, pasado, o sea, me acostumbré a sentirme así y la liviandad ya no me gusta, ¿no? Entonces esa es la partecita que yo puedo sentir de dónde se surge ese tejido, o sea, cómo se entrelaza lo que nos están pidiendo ahora, que la resonancia requiere presencia, requiere esa disciplina, la toma de decisiones y acciones, y por sobre todo el poder destejer y tejer. Porque está bien, nos entregan el telar, ¿no? Pero soy yo el que empieza a mover los hilos, los matices, qué colores. Y si acuérdense que hemos estado hablando en Misión Costa Rica de ese puente de transición, de un puente que se está dejando lo viejo para lo nuevo. Entonces, si me traigo los colores antiguos, pues otra vez se vuelve a tejer lo mismo. Y la intención de lo nuevo va justo a entrar a una frecuencia y vibración que el tiempo está exigiendo. Bueno, no nos exige, nunca nos exige, no, pero es una invitación. Nos está pidiendo cada vez más que sea evolutivo, que se mueva, porque al ser simultáneo un tiempo, realidades adentro, afuera, el universo y todo moviéndose, la biología tiene que hacer ese paso para allá. Y justamente ahí es donde la alimentación se vuelve como una base fundamental de cómo el cuerpo se nutre, se sostiene, se alimenta y puede encontrarse con esa luz que todos están buscando, pero que queda como en la incógnita, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo lo sostengo? Cuando se dice, bueno, ya hicimos tal cosa, ahora toca sostenerlo, ¿cómo lo agarro? ¿De dónde lo agarro? Se me va, se suelta cada rato. Entonces era la partecita justa de que qué tan disponible también, porque yo estoy queriendo lo nuevo, pero dentro de mí hay tejidos, frecuencias que están todavía ensalitradas, amasadas, entretejidas con mis órganos que son viejas. Entonces lo nuevo, por eso hablábamos de la vida le gusta la vida, porque eso ya está muerto, ya no tiene vida, o me está gestando, o me está generando, en vez de vida, muerte, me está gestando dolor, incomodidad, o sea, ya está re viejo, entonces no se puede encontrar, no resuenan. Ahí es donde viene el término de nuevo de lo que nos invitan a ver, pero bueno, eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Bueno, Dieli, tú, ¿cómo nos puedes, bueno, qué quieres contar de ti, pero también cómo puedes o sientes abrir la alimentación solar para alguien que nos escucha por primera vez sobre este tema? Primero, gracias Mariela, gracias Carolina por este espacio. Muy honrada de entrelazar mis hilos a este tejido. La experiencia que siento que va muy profundamente a la toma de conciencia de nuestro entorno, de lo que somos naturalmente y orgánicamente. Y pues muchos sabemos
que venimos en un tiempo y un espacio a esta tierra, y dentro del tiempo y del espacio entonces se mueve la luz. Y la luz, como lo vemos en esta tierra, es el sol. El sol que empieza a ordenar y empieza a marcar la noche, el día, los tiempos. Y definitivamente el tiempo, si nos ponemos a ver la naturaleza, no es para nada lineal, es cíclico. Entonces vamos en esa espiral. Entonces, como entrar también en comunión con lo que vemos en la naturaleza, con esa observancia plena del alimento que se da, de cómo desde una semilla y cómo nosotros nos involucramos como semillas también. Desde esa raíz, como hablaba Mariela, y cómo también nosotros somos raíces. Desde esa flor que vemos en la naturaleza y cómo también hay una flor en nuestra biología. Y desde ese fruto que se gesta, que también está en nuestra biología. Entonces, yo como unificando todo lo que he caminado con ustedes en resonancia cristalina y todo lo que para mí ha sido la alimentación solar, que definitivamente cuando yo escuché fue nutrición solar, yo dije, ¿cómo es que esto no lo sabe todo el mundo? Y fue algo como que me hizo muchísimo clic y dije, es que esto es una alimentación que precisamente no es dogmática, es tan expansiva que independientemente que si comas carne o no comas carne, te está diciendo que la naturaleza comunica a tu biología para que se ordene. ¿Para que se ordene con qué? Con nuestros ritmos biológicos. ¿Verdad? Por ejemplo, nuestros ritmos biológicos como nuestras horas de sueño, la capacidad que tenemos para procesar el alimento, para nuestra energía, porque a la vez tenemos que preguntarnos, así como me lo he preguntado yo, ¿para qué como? Porque me quiero nutrir, pero ¿para qué me quiero nutrir? Claro. Y es precisamente porque queremos tener energía. Queremos tener energía vital, queremos entrar en comunión con la vida, y es ahí donde entra eso, la vida quiere la vida. Y luego empiezas tú a ordenar qué es lo que tú quieres comer, ¿verdad? Instintivamente hay algo que te mueve a comer. Yo hoy les compartía que yo esta mañana amanecí con ganas de comerme una pera, pero hace muchos años que, de verdad, años, que no me comía una pera. Antojo de pera. Antojo de pera. Ajá. Y fue, lo primero que llega es el instinto. Y luego entonces, con el conocimiento, pero que ha sido llevado desde la práctica, desde la experiencia de la alimentación solar, puedes decir, bueno, se nos va a dar una reunión, vamos a tener que hacer cositas de pronto esta conversación, y yo quería estar ligera, o sea, no quería comer algo en donde me sintiera pesada, o que me pudiese inflamar, y para eso entonces yo le informo a mi biología, a ese instinto, para que lo pueda procesar y decir, ok, ¿qué elijo? Entonces voy a elegir entre comer frijoles o comerme una pera. Pero yo lo que quiero entonces es una pera, y va en comunión con este ritmo que es temprano en la mañana. Aquí deben ser como que las 11, yo me lo comí como a las 9 de la mañana. Entonces, perfecto. ¿Por qué? Porque entonces en la mañana nosotros comemos alimentos que crezcan en árboles. Y esto es todo. Esto es de esta humana hacia una alimentación humana. Hacia una alimentación humana que nos está informando es la naturaleza, la biología hacia nuestra biología. Entonces es ahí donde es precisamente esa unidad que nos contaba Mariela,
cómo lo unifico, ¿verdad? Y además cómo también ejerzo la autonomía de decidir y elegir. Esto es lo que voy a meter a mi biología. Porque entonces sabemos que todo tiene una consecuencia. Por ejemplo, yo he experimentado cuando me he comido un tomate con una zanahoria y me he inflamado, una papa con un tomate. O sea, y es ahí donde empezamos nosotros a reconocer y a tomar conciencia de ese alimento que ordena, ese alimento que está en unidad con el tiempo, esa biología que necesita ser acuerpada para poder entonces reconducir mi ser, que no solamente soy un cuerpo, ¿verdad? Mi espíritu, mi mente, mi corazón, hacia el camino propio. Entonces, esto parte de las cosas más básicas. Por ejemplo, desde que me comí entonces la pera, me monto en el carro, sintonizo la música y entonces de repente, ¿verdad? La música también se va a ordenar, pero puede que haya otra cosa, no sé, de repente un rock que te va a alterar, lo digo por aquello, no porque enjuicie el rock para nada, pero ponte que sea una vibración que de repente no quieres porque te va a desregular tu sistema nervioso, que el sistema nervioso es lo que emana al sol y sistema nervioso, y ya eso es otro tema, pero lo que quiero decir es que esa sintonía que tú aplicas a tu vida, tú también tienes el poder de elección, de decir, voy a escuchar entonces esto que me va a desregular o lo cambio y lo pongo por algo que me va a llevar en una sintonía que me armonice, que me tranquilice, que me llene de paz. Y así mismo, o sea, es con el alimento. Yo puedo ver cómo la nutrición solar no solamente es la alimentación, tiene que ver con el sonido, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la respiración como portal de vida, cómo entonces nos sintonizamos con eso. Tiene que ver también a reconocer nuestra naturaleza en el sol, en ese ser solar, en ese ser eléctrico y que además es magnético dentro de las pulsaciones que marca Gaia, que marca la Tierra. Por eso estamos muy vinculados a la naturaleza, ¿verdad? A lo magnético. Y entonces, eso magnético también es como cuando metemos el alimento a nuestra biología, ¿verdad? Entonces, nos ancla, pero a la vez necesitamos como la ligereza para poder procesar, absorber esos nutrientes, para estar luminosos, para estar vívidos, para entonces no tener nuestro sistema nervioso apagado, colapsado, sí, colapsado, y estar abierto a crear realidades mucho más armoniosas, llenas de paz, de plenitud. Y es ahí donde, digamos, tomamos el hilo de la alimentación para que todo esto, que es lo que nos cuenta Voz del Quinto Sol desde el ser solar, y toda la alquimia entonces del ADN para iluminarlo, y entonces también cómo ahora tú propiamente, al reconocer la naturaleza, cómo se da el alimento, en qué tiempo debes consumirlo para absorber mejor los nutrientes, entonces empiezas a crear tu propia alquímica en la alquimia en tus comidas. Y es así, o sea, es así como siento que se ordena, que se atraviesa, y parte mucho de llevar la conciencia en acción. Por eso es que la realidad es que es práctica.
Es práctica y es cotidiana. Así es, sí, como de lo más simple que es, me preparo mi desayuno. ¿Quién no se prepara un desayuno, no? O sea, wow. Entonces, sí, estamos hablando de ese código de coherencia, ¿no? Que sabemos que es en este momento muy importante y tiene mucha trascendencia para poder hacer ese pasaje, ¿no? De una versión de uno mismo a otra versión, o de un plano a otro plano, de una vida a otra vida, o sea, literalmente de una civilización a otra. O sea, ya hablamos a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, o en todos esos niveles, ¿no? Entonces, el código de coherencia, ¿no? De poder permitirnos sentir, pensar y pasar a la acción, porque claro, la alimentación, los nutrientes, al final es información electromagnética, y ya sabemos, quienes hayan caminado con nosotras, lo han experimentado, quienes hayan hecho las meditaciones aquí en YouTube también lo saben, de cómo se siente, ¿no? Después de un proceso alquímico energético. Entonces imagínate cómo es poder encuerpar eso y sostenerlo día a día. O sea, imagínate el plano en el cual te posicionas y alcanzas, y el entendimiento y la resolución, o sea, las elecciones que tú puedes hacer en tu vida cuando puedes sostener eso que parece que lo logré por una meditación y luego se desvaneció. Y no, ya no estamos ahí, ya no estamos para una experiencia y luego vuelvo a mi vida. No. Esto es un pasaje de planos. Esto es un pasaje de realidades, ¿no? Entonces, un pasaje de biología. Y me encanta porque justamente no es dogmático, es creativo. Y hay algo que me encanta porque es gozoso, es divertido, es colorido, no se pasa hambre, ¿sí? O sea, es que se abre un mundo verdaderamente de abundancia. Fíjense cómo muchas tendencias alimenticias nos hacen pasar hambre o nos limitan lo que puedo comer y lo que no puedo comer. Cuando verdaderamente entramos a una conciencia cuántica o una resonancia cristalina, nos damos cuenta que esta información solar, nuestra propia biología y los alimentos, como dice ella, mi cuerpo me pide una pera, manifiesto una pera, o sea, no la tengo en mi casa, tengo que ir a comprarme la pera que mi biología me está pidiendo, ¿no? Sí, que fue tu situación, es como, me tengo que parar el carro a comprarme una pera. Vale, ok, eso es coherencia, eso es conciencia en acción, eso es escucharme, eso es autonomía, eso es soberanía, eso es autocuidado superior, que lo venimos diciendo, ¿sí? Y eso es salirme de un sistema de control que está controlando lo que como, y si controla lo que como, controla mis emociones, controla mi pensamiento, controla mis acciones. Y no es solo que lo controle lo de afuera, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que mis personalidades arraigadas en una versión vieja me controlan a mí. Todavía, porque entonces, no tengo pera, me voy a comer mis frijoles con arroz o mi pan con queso, y ahí me desconfiguro. Y ahí no puedo pasar entonces a una acción coherente con lo que mi ser me está pidiendo que comience a plasmar. Con lo que se está informando. Ajá, exactamente. Entonces ahí entro en descoherencia y lo que me controla es mis propios egregores o mis propias tulpas o mis propias formas pensamiento viejas y emociones que me jalan para mi vieja versión. Y yo tengo que tener lo que hablaba Mariela, esa disciplina, pero disciplina desde el gozo, desde esa creatividad y desde la abundancia de todo lo que me da la tierra, lo puedo comer, lo puedo ingerir, si no estuviera creado por Gaia. Claro. Que además es así, es abundante porque viene de Madre Tierra. Ajá. Entonces es pura vida. Infinito, pura vida, sí. Pura vida. Sí, literal, ¿no? O sea, ajá. Por eso yo creo que aquí me cayó todo el 20. En Costa Rica. Toda la parte solar, ¿no? sí. Qué precioso, porque definitivamente Madre Tierra está ahí para que aprendamos de ella. Ella tiene toda la memoria. Y el sol entonces empieza a decirnos, así como, hijos, los que eligen, aquí están, en este tiempo, ¿verdad? Los árboles están aquí, en arbustos. Muchas personas, de verdad, que no saben que hay alimentos que crecen en arbustos, que están en la superficie.
otros que están en las raíces, que crecen debajo de la tierra. Entonces, esta es como la invitación, ¿verdad? Tenemos esta oportunidad maravillosa de estar en la tierra. Aprovechemos de poder aprender de ella, de poder reconocerla y dejar que también ella nos informe para que entonces empiece a moldear nuestra biología hacia un mayor entendimiento y nos podamos unificar a este plan de seres solares. Sí, lo de la unificación, ¿no? A través del disfrute, a través del gozo, ¿no? Porque fíjense que nos saca esta alimentación, esta comprensión, ¿no? De la obsesión con hacerme la limpieza de hígado y luego desparasitarme y luego me voy a limpiar el riñón y luego me voy a hacer el detox de la no sé cuánto. Todo compartimentalizado y separado, sin entender que somos una unidad, y cuando entramos justamente en esa unidad se desarrolla esa sensibilidad de entender qué me está pidiendo mi biología, y entramos, como siempre nos dice Mariela, en esa conversación con los reinos, ¿no? con lo más sutil de nosotros mismos. Entonces se establece, ¿no? esa unidad que tiene la propia inteligencia y sabe la biología, porque me empieza a pedir ciertos alimentos o ciertos lugares o cierta exposición al sol o no, o a diferentes sonidos o músicas, como decía Dieli, ¿no? Porque está todo unificado. Entonces me salgo de yo tener que entenderme compartimentalizado, que al final nunca hace sentido porque siempre me va a faltar una pieza. Sí. Y empiezo a confiar en que la inteligencia del sol, de Madre Tierra, y en esa alquimia que se produce dentro de este cuerpo templo o vasija de luz, empieza a recomponerse, empieza literalmente a regenerarse, y la ciencia nos está acompañando, ¿no? Con todo esto. O sea, ya hay estudios que lo prueban, ¿no? O sea, todo el tema de la fascia, de que somos 90% agua, la comunicación cuántica intracelular, o sea, bueno, todo lo que vamos a profundizar en resonancia cristalina, pero hoy estamos aquí con alimentación solar. Entonces nos focalizamos en esto, pero nos damos cuenta, y por eso lo traemos, claro, que es, o sea, como la base, para poder también interactuar, ¿no? Con estos reinos, ¿no? Y me llega mucho el que la alimentación solar involucra mucho el agua. Sí. El agua que da vida e hidrata la semilla, e hidrata un grano, lo eléctrico que produce que brote, ¿verdad? Como también el consumo de un frijol, y lo llamo porque acá es muy común, ¿verdad? ¿Cómo entonces darle vida a ese grano, a esa semilla? Requiere agua. Requiere eso, que entremos a lo primigenio, como me decías tú, del sol y el agua, que realmente es lo primigenio, lo que empieza a gestar vida. Y desde ahí entonces se mueve una cocina creativa, ¿verdad? Que en este momento la vasija es Inmenú, y así ustedes mismos van a poder crear entonces este tipo de alimentación que involucra los elementos que nosotros somos dentro de la cocina para poder nutrirnos. Y una de lo primordial, como que lo que unifica el sol y la tierra, es el agua. Y tanto para estos procesos que estamos atravesando requerimos mucha hidratación para poder acuerpar la nueva información. Entonces, esto, por ejemplo, una almendra que se hidrata, no comas esos frutos así secos, porque la propia naturaleza nos está diciendo que eso así seco se está protegiendo para que las hormiguitas no se coman esa semilla. Entonces se protege. Pero cuando tú lo comes, entonces puede ser que te intoxique, ¿sabes? Entonces tienes que reconocer también esa naturaleza, porque la naturaleza también se cuida, obviamente. Hombre, sí. Claro. Entonces, eso es
como que lo que les cuento que viene siendo la práctica y también hace que nos comulguemos, nos comuniquemos y entremos en comunión con los elementos, ¿verdad? Con el fuego, con la tierra, con el aire y con el agua. Pero ¿cómo lo vemos nosotros así? Bueno, el agua, ¿verdad? La tierra, que es el alimento, ¿verdad? El fuego, que también nutre y que hay una conexión también del sol con tu sistema digestivo, con tu fuego, ¿verdad? Para procesar esos alimentos, que ahí es donde entra la alineación de ese tiempo. Y el aire, ¿verdad? Que es ese, digamos, cómo tú también lo digieres, cómo empiezas a absorber esos alimentos. Entonces, eso es lo que estamos siendo invitados, o digamos lo que yo he puesto en ejemplificación, que es comida que nos recuerda la vida. Comida que nos recuerde la vida y que además que nos alinee y sintonice para que haya esa toma de conciencia. Por supuesto que tomemos el hilo de la autonomía, de elegir, de decidir, y decidimos ya por conciencia, no por tradición, no porque me dijeron que es así, no porque es lo conveniente y accesible, sino porque hay una dirección, una información muchísimo más amplia que te está diciendo, esto. Y es que es una verdad que te atraviesa, es una verdad que te posiciona, ¿verdad? Sí, es este salto cuántico del que siempre hablamos, que cuando haces el pasaje y tu cuerpo lo experimenta, ya no puedes volver atrás. Y eso justamente es ese pasaje cuántico. O sea, ya no hay vuelta atrás, ya la biología, boom, lo tiene incorporado y es súper potente. Y con dos cositas, o sea, yo cuando llegué a Costa Rica la conocí a Dieli, me dijo los principios generales y ya eso lo incorporé. O sea, es que es como innato, en realidad es un recordar a través de ella. Claro. Lo que la biología ya lo sabe y nosotros que estamos tan configurados con un montón de cosas, entonces es, wow, ¿sí? Entonces instintivamente, ¿no? Uno puede acceder a o satisfacer sus propias necesidades de una manera muy, muy sencilla, pero claro, hay que recordar. Entonces siento y preciosa, así como dices tú, gozosa, y de repente, bueno, que la posibilidad está de comer pescado, ya tú sabes dónde, ¿verdad? Pero sí, o sea, también tenemos que ser flexibles en esos cambios, pero tener la capacidad de respondernos. Y la respuesta que no venga de afuera, que venga desde un entendimiento propio, desde... Y de una experiencia, ¿no? Como ensayo y error también, ¿no? Sí, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Uy, que el pepino y la lechuga de noche me inflaman, entonces ya me paso a otras cosas. Sí. Y hay algo bien interesante que has dicho, corazón, y eso me encantó mucho, porque es como un resumen de muchas cosas, que es la práctica. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado a muchas personas decir, bueno... Y pues a mí me gustaría sentir más, desarrollar mis dones, desarrollar mi habilidad, desarrollar no sé qué cuánto, que tal curso me enseñaron a manejar tal cosa, manejar energía, manejar allá. O sea, ¿cuántas veces no, al menos hablo por mí, he escuchado eso de que a mí me encantaría poner en práctica y todo? Entonces, el tema de la práctica no solo empieza a colocar a cada persona en su propia habilidad, en su propia destreza, de que entonces me estoy escuchando, estoy sintiendo, estoy oliendo, estoy viendo, me estoy situando en un espacio donde lo estoy sintiendo más profundo, y ahí es donde empiezo a moverme. Y de nuevo los mensajes que vienen de que bueno, sí, la nueva tierra es con alegría, es con gozo, es con algo más bonito. Ay, sí, qué lindo, me fui a poner mi música un rato y después estoy fatal. No, sino que era el tema de nuevo de que en esa práctica de lo cotidiano, de alimentarme, de nutrirme, lo voy sintiendo, y entonces ya es de adentro hacia afuera, ya es de arriba hacia abajo, ya soy yo expresando mis dones, mis habilidades y la propia creatividad
porque me escucho que ya ahí se queda atrás todo lo que se ha dicho de alimentos y demás. Entonces ya no es porque como alguien dice que a tal hora no sé qué, o que alguien dijo que esto hacía no sé qué. No, yo siento que y lo experimento. Y me dejó el registro de bienestar. Pasó por mi experiencia de bienestar, de mi práctica, y entonces hay un nuevo hilo. Y ese hilo se teje otra vez y se sostiene un rayo de luz. Entonces me voy creando la vida, voy dejando que muera, creando la vida a través del desarrollo de mis habilidades y todos mis sentidos que se expanden cuando permito que también la vida los expanda. Entonces eso me encanta, porque al final es lo que muchos en su momento han dicho en diferentes términos y con palabras distintas, pero llegan a lo mismo, de que desearían hacer, desearían tener, desearían ver, no sé cuántas cosas la gente en su momento manifiesta, pues obviamente desde la sensibilidad de su corazón, desde la apertura de decir, bueno, y eso, y cómo se hace, o cuántos cursos tengo que hacer para sentirme, para ver o para experimentar. Y pues justamente es eso, es algo práctico y que pues definitivamente mueve todo cuando ya también se sabe o se empieza a tener la información precisa que dé forma a esa nueva danza de movimiento tejido, pues con gozo y placer también. Sí, no hay motivación externa para el cambio. Eso es lo que pide la personalidad o el ego. Eso es el gran hechizo del cual tenemos que salirnos. En realidad es ese pulso de vida interno el que nos llama a movernos, ¿no? O sea, vida pidiendo más vida. La luz que somos y que hemos activado hasta esta hora, pues ya pide incorporarse y ser expresada, ¿no? Entonces ahí está la nueva resonancia justamente del corazón, que es en esa autenticidad, en esa espontaneidad y sobre todo en ese disfrute, ¿no? Y en esa, como dice Diel, y comunión, ¿no? Y unidad verdaderamente con todo, no porque estamos aquí las tres, sino que verdaderamente de todo lo que nos rodea forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de eso. Entonces esta es como esa consagración, ¿no? Ese sí rotundo al camino, decir, bueno, voy a incorporarme verdaderamente a esa línea de tiempo, a esa trayectoria, y uno se incorpora, ¿no? Es como meterse al agua y la propia biología te va llevando. ¿Sí o no? Es como que te va llevando. Y es como, bueno, ok. Entonces, claro, nos salimos de los conceptos de no, tengo que fluir, ¿no? Y de esas exigencias y de esos hechizos que nos tienen confundidos y nos hacen ahí como distraernos con todas estas modas, ¿no? Y estas tendencias que se ponen, que digo, nos siguen como llevando de una orilla a la otra, voy probando, pero nunca me encajo en el cauce del medio, que es, como dice Mariela siempre, nuestra propia genialidad, ¿no? Y ahí es, boom. Y ahí es cuando voy a ese punto cero, ahí es cuando me consolido, ahí cuando entro en eso cuántico y en ese nuevo tiempo que son las sincronicidades, que lo hablábamos hoy cuando llegaste, ¿no? O sea, que eso de las sincronicidades no es que, wow, mira, no, es mi nuevo lenguaje. Es mi nuevo lenguaje y cómo empiezo a funcionar en la Tierra. Y me salgo de lo otro, me salgo del tiempo lineal y me salgo de muchas cosas, pero ahí está la voluntad de transformarse. Así. Estamos listos para elevarnos. Dieli tiene una medicina que es muy linda, muy linda. Gracias, Dieli. Gracias a Gracias, ustedes. corazón. Por ponerla a disposición de todos aquellos corazones que entren en esta resonancia, de verdad. Por el guardianaje tan lindo. Sí, de tantos años de guardianaje y ahora es como, ya llegó, y muchos nos han dicho esto. Muchos nos han dicho esto con muchas medicinas, cada uno en los corazones sintiendo, ya es el momento. Y es así, ya es el momento. Así que bueno, aquí estamos. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta charla. Vamos a poner los datos de Dieli aquí debajo para que entren en contacto con ellas. Los contactos, la información de resonancia cristalina. Y bueno, aquí estamos. Mariela, Dieli y yo, un placer estar con ustedes. Un gusto grande. Gracias. Un placerzote. Muchísimas gracias. Ay, qué bendición de encuentro. Muy agradecida. A ti las gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias. Por estar.